Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre restricción del crecimiento intrauterino. Mi nombre es Jimena Vázquez Medina, soy residente del segundo año de Ginecología y Obstetricia del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Las fuentes que vamos a utilizar en este trabajo son una realizada en el año 2014 por Sepúlveda en la Clínica Los Condes de Chile y la segunda es un consenso realizado en el año 2021 por la FIBO. Esta es una condición en la que el feto no va a poder expresar su potencial genético de crecimiento en un 100% y se debe estudiar a todos aquellos que tengan un ponderado fetal por debajo del percentil 10 para la edad gestacional. Los factores de riesgo van a ser diversos. Vamos a tener causas maternas, fetales y ovulares. Dentro de ellas, posiblemente las maternas van a ser las más sencillas de estudiar, ya que podemos obtenerlas mediante una historia clínica ampliada, una anamnesis adecuada. Para ello tenemos que estudiar la talla y el peso materno, y también sería bueno poder tener los datos del padre, debido a que muchas veces podemos estar ante un caso de un pequeño para la gestacional constitucional. Hay que ver también factores de desnutrición y ganancia ponderal durante el embarazo. Hay que estudiar enfermedades crónicas como lo son la hipertensión arterial, la diabetes gestacional, enfermedades vasculares, mesenquimopatías y cardiopatías cianóticas y también insuficiencias respiratorias crónicas, es decir, patologías que nos vayan a llevar a la hipoxia. Abuso de sustancias también es importante, como lo son la cocaína, el alcohol, el tabaco, los factores ambientales como el nivel socioeconómico bajo, las anomalías uterinas y posiblemente las más importantes en los RCI de estadio temprano, las infecciones TORCH. Dentro de las causas fetales, estas también van a ser múltiples. Tenemos que estudiar las gestaciones múltiples, donde puede haber un RCI selectivo, malformaciones congénitas, anomalías cromosómicas, síndromes genéticos también y los embarazos prolongados, en los que se vaya a desarrollar una insuficiencia placentaria donde la placenta ya no dé el aporte necesario de oxígeno al feto. Las causas ovulares pueden ser de dos tipos, las placentarias y las patologías del cordón umbilical. Dentro de las placentarias vamos a encontrar la insuficiencia placentaria, el DPP crónico, la placenta previa y el acretismo. Mientras que en las patologías de cordón vamos a encontrar la inserción velamentosa del mismo y el aumento de la arteria umbilical única. Todos esos son factores importantísimos que tenemos que estudiar para llegar a determinar la posibilidad del riesgo de desarrollo de esta patología durante una gestación. Es importante poder clasificarlos y diferenciarlos. Podemos estar ante un caso de pequeño para la edad gestacional, así como un caso de restricción del crecimiento fetal. Para ello es importante poder realizar un diagnóstico adecuado y poder tener los criterios necesarios para hacer la diferencia entre uno y otro. ¿Por qué? Porque un pequeño para la edad gestacional va a tener mucha menor mortalidad que una restricción del crecimiento fetal. El manejo del seguimiento y de la finalización de la gestación es muy diverso en ambos casos. Hay que diferenciar también aquellos que sean secundarios a insuficiencias placentarias o secundarios a daños fetales y placentarios intrínsecos. Esta es una tabla bastante útil donde nos va a permitir hacer una diferenciación entre el RCI precoz y el tardío. Esto se diferencia básicamente en la edad de inicio en la edad de presentación. Si es que este se presenta antes de la semana 34 o después de la semana 34 de edad gestacional. ¿Por qué son distintos? Empecemos por el RCI precoz. El principal problema del RCI precoz es el manejo, debido a que estamos ante un caso de prematuridad extrema, donde la morbimortalidad en caso de nacimiento es mucho mayor. Este se ve asociado a un alto grado de insuficiencia placentaria, donde va a haber una hipoxia franca y donde va a haber una adaptación cardiovascular sistémica. El feto inmaduro va a tener buena tolerancia a la hipoxia alta debido a que está acostumbrado al desarrollo en este tipo de medio. Por tanto, es una historia natural de la enfermedad. Este tiene baja prevalencia, pero alta morbimortalidad, debido a que el constante ambiente de hipoxia en el que se desarrolla el feto va a influenciar en su desarrollo total. El RCI tardío, por su parte,
es aquel que se presenta después de la semana 34 y va a tener un principal problema, el diagnóstico. Este se relaciona a un bajo grado de insuficiencia placentaria y la hipoxia es moderada, donde hay una adaptación cardiovascular central. El feto maduro tiene baja tolerancia a la hipoxia debido a la escasa o nula historia natural. Como el feto está acostumbrado al desarrollo de un medio con un aporte de oxígeno normal, es difícil la adaptación del mismo al medio hipóxico y por tanto eh, puede tener peores outcomes o outcomes mucho más abruptos, ¿no? Un sufrimiento fetal mucho más abrupto. Este se relaciona a baja morbimortalidad, pero también es una causa mayor de ingreso a la UCI neonatal, alta morbilidad neurológica y también alta prevalencia. Los casos de inicio precoz, es decir, antes de la semana 34, son mucho más severos y representan del 20 al 30% de los casos. Están asociados a la preeclampsia hasta en un 50% de casos y tienen una alta morbimortalidad por la prematuridad aislada. Las causas principales son dos. A la cabeza, las infecciosas cromosómicas y genéticas, donde como ya hemos mencionado antes tenemos que hacer un descarte de todo lo que es TORCH. Y también pueden ser secundarias a una insuficiencia placentaria severa. En los casos severos, el monitoreo del Doppler umbilical es de gran ayuda tanto para el diagnóstico como para el monitoreo. La aparición tardía es aquellos casos que se presentan después de la semana 34 y van a representar entre el 70 y el 80% de los casos. Su origen habitual suele ser una insuficiencia placentaria leve y para ellos el uso del Doppler del umbilical tiene una baja sensibilidad debido a que puede presentarse normal. El 50% de las muertes perinatales a término se van a deber a la aparición tardía de una RCIU debido a la baja tolerancia de la hipoxia. Esta representa una mayor mortalidad metabólica y neurológica en la vida adulta y es de gran importancia porque, como hemos mencionado ya, puede significar una alta morbimortalidad tanto fetal y también a futuro. Por tanto, es importante poder prevenirla y manejarla de manera adecuada. La fisiopatología por insuficiencia placentaria se debe a una anomalía en la placentación, donde va a haber un déficit de transporte de oxígeno y nutrientes. Esto va a desarrollar unos mecanismos de adaptación que al momento no son bien conocidos. Hemodinámicamente vamos a ver una vasodilatación cerebral para favorecer la irrigación encefálica y esto a su vez va a generar un deterioro fetal por el desarrollo que tiene que darse en un ambiente hipóxico. Esto va a generar un aumento de la resistencia en la arteria umbilical y una disminución del flujo en la diástole. Posteriormente vamos a poder ver este flujo diastólico cero y finalmente veremos este flujo diastólico reverso. El aumento de la poscarga del ventrículo derecho asociado a una disfunción del ventrículo genera un aumento de la precarga y esto a su vez una alteración de los flujos venosos precordiales como del ducto venoso y de la vena umbilical. La predicción se va a hacer en base a la evaluación del Doppler de las arterias uterinas, ya que si evaluamos la resistencia aumentada en el Doppler, en ecografías sobre todo del primer trimestre, ecografías iniciales, esto nos va a permitir un índice de predicción de desarrollo de preeclampsia y como tal podemos tomar medidas para poder prevenirla, que más adelante vamos a mencionar algo al respecto. Tenemos que también ser conscientes que no solamente predice el riesgo de preeclampsia, sino todo lo que está relacionado a la misma, como es el caso de la muerte fetal intraútero, el DPP y el parto prematuro. Es por ello que es tan importante usar estas herramientas para poder disminuir la morbimortalidad en los pacientes. En lo que respecta al diagnóstico, el cálculo adecuado de la edad gestacional es un elemento fundamental, ya que los percentiles que vamos a utilizar están basados en la edad gestacional y por tanto si la edad gestacional no es una edad confiable, hay mucha posibilidad de que se nos escapen diagnósticos o que por el contrario no sobrediagnostiquemos. No se recomienda el uso de la altura uterina para poder determinar la edad gestacional, debido a que la sensibilidad para ello es del 30% para poder detectar RCIU asociado con una edad gestacional sacada por altura uterina.
Por tanto, la sensibilidad es muy baja y no se recomienda el uso de esta. El gold estándar siempre va a ser una ecografía óptima, de preferencia las del primer trimestre, asociado a tablas de crecimiento adecuadas para la población estudiada, y que hay que tener en cuenta que no es lo mismo estudiar ponderados en poblaciones que suelen tener contexturas y tallas más altas, por ejemplo la canadiense, que estudiar poblaciones donde suelen tener personas con contexturas más bajas, pesos más bajos como la nuestra. Si el percentil está por debajo del percentil 10, hay que hacer, como ya hemos mencionado previamente, una, eh, una evaluación adecuada para determinar si se trata de un PEC o de un RCI. Para poder hacer el diagnóstico, el primer paso es descartar una patología intrínseca fetal, placentaria o cualquier otra patología, ¿no? La cual se va a hacer con una evaluación anatómica, para lo cual es muy importante las realizaciones de ecografías tanto genéticas como morfológicas. En los casos severos hay que descartar patologías como lo son las patologías TORCH, la historia materna también para descartar preeclampsia y hipertensión arterial crónica, y en los casos muy severos hay que hacer un descarte de SAF, síndrome antifosfolipídico y trombofilia. Bueno, y como manera de resumen, para poder entender un poco más, lo que vamos a tener son tres posibles escenarios. Los pequeños para edad gestacionales, aquellos que tengan un percentil por encima del percentil 3 y un percentil por debajo del percentil 10, asociado a un Doppler normal. Estos pacientes son simplemente pequeños para la edad gestacional, y la diferencia se basa básicamente en que son así constitucionalmente, y los riesgos de mortalidad son mucho menores que en comparación a los que tienen RCI. El manejo y el seguimiento es totalmente distinto. En los pequeños para edad gestacional anormales, aquí hay que descartar patologías intrínsecas fetales, ya sean genéticas o infecciosas. Y en aquellos que tengan restricción del crecimiento intrauterino, van a ser aquellos que tengan un percentil por debajo del percentil 3 o un percentil por debajo del percentil 10 asociado a un Doppler alterado. Este es un esquema bastante importante que nos da a manera de resumen el diagnóstico del RCIU y el tipo de RCIU que es. Si tenemos un ponderado fetal por debajo del percentil 10, hay que determinar primero si su fecha de última regla es correcta o si la edad gestacional en general que la hayamos sacado, ya sea con fecha de última regla o ecografía del primer trimestre, está tomada de manera adecuada. Si esto no es así, pues entonces no es un RCIU o hay que replantearlo, reevaluarlo. Si sí es así, entonces hay que determinar si existen o no malformaciones, infecciones. Si sí existen, es un RCIU anormal. Si no existen, entonces se buscan se busca determinar qué edad gestacional tiene. Es menos de 34 semanas de edad gestacional, entonces será un RCIU precoz. Si tiene más de 34 semanas de edad gestacional, será un RCIU tardío. En el caso netamente de los RCIU anormales, hay varias cosas que tenemos que ampliar en la historia. Se debe hacer una ecografía anatómica detallada, evaluar el riesgo de cromosomopatía, determinar si necesita o no un cariotipo, hacer serología para TORCH, a la cabeza citomegalovirus. Hay que determinar también un consumo por parte de la madre de tóxicos, que ello se puede tomar fácilmente a raíz de un examen toxicológico en orina. Hay que determinar presión, proteinuria en 24 horas, perfil hepático, LDH, para poder hacer un diagnóstico de un trastorno hipertensivo del embarazo. Hay que tomar plaquetas y hay que también evaluar la presencia o no de síndrome antifosfolipídico. El seguimiento de los fetos pequeños para edad gestacional asociados a Doppler normales, más un descarte ya hecho de anomalías estructurales y genéticas o infecciosas, va a ser cada 2 semanas. Los pequeños para edad gestacional anormales se deben evaluar con manera más detallada para poder determinar el momento adecuado del término del embarazo.
debido a que hay que hacer un riesgo-beneficio entre los riesgos que acarrean la prematuridad versus los riesgos que acarrean el continuar con una gestación con RCIU según el estadio que tenga, ¿no? Para ello se utilizan parámetros de Doppler. Con respecto a la arteria umbilical, los parámetros más utilizados para diagnóstico y seguimiento son los que nos brinda justamente la evaluación de la arteria umbilical. El deterioro progresivo y predecible conforme disminuye la superficie de intercambio de oxígeno con el lecho placentario se va a dar con cambios en el aumento de resistencia hasta presentar un flujo diastólico ausente y finalmente un flujo diastólico reverso. El uso asociado de la arteria umbilical se traduce en una menor mortalidad perinatal y muchos de los cambios se van a dar antes de presentar cambios en el Doppler. Se debe tener en cuenta que debe existir una buena correlación entre los flujos diastólicos ausentes o reversos y la muerte fetal. En lo que respecta a las arterias uterinas, estas son de utilidad para predecir restricción del crecimiento fetal y este es un eje de la fisiopatología debido a la insuficiencia placentaria, donde vamos a encontrar una resistencia al flujo elevado. En lo que respecta a la evaluación de la arteria cerebral media y el índice cerebro-placentario, hay que identificar, o estas nos van a permitir identificar el fenómeno de redistribución de flujos ante la hipoxia fetal. Esto debido a que se va a dar en un contexto de hipoxia una vasodilatación cerebral y con ello vamos a poder ver una redistribución de flujos, donde vamos a ver justamente cambios a nivel de la cerebral media y con ello cambios en el índice cerebroplacentario. Este es de gran utilidad para los RCIU tardíos, donde donde se traducen en que los fetos van a tener resultados perinatales más adversos y van a tener mayor riesgo de cesárea por emergencia y o disminución de las competencias de desarrollo psicomotor a los 2 años de vida. Por tanto, hay que tener en cuenta que el diagnóstico de un RCIU no solo genera mortalidad inmediata en el periodo neonatal, sino también en el periodo de niñez, incluso de vida adulta. Es importante tener en cuenta que se deben evaluar no de manera independiente, sino que aumenta mucho la sensibilidad al usarlos en conjunto. En lo que respecta a los flujos venosos, el ductus venoso es una buena forma de evaluar la disfunción cardíaca derecha asociada a hipoxia y acidemia durante la contracción. En estos casos podemos ver un flujo anterogrado comprometido hasta cero o incluso reverso. Esto es de suma importancia debido a que el flujo reverso es el mejor predictor de riesgo de muerte fetal en restricción del crecimiento fetal, donde vamos a ver una ausencia de la onda A y esto es sinónimo de muerte fetal. Esta es una indicación de parto posterior a la administración de corticoterapia, debido a que estos fetos van a presentar en el 90% de los casos una alteración de deterioro de perfil biofísico entre las 48 y 72 horas posteriores a la presencia de la misma. El aumento de la resistencia del ductus venoso mayor a percentil 95 también se asocia a mayor mortalidad. Sin embargo, representa una menor mortalidad en comparación a lo que representa la ausencia de la onda A. El istmo aórtico, por su parte, normalmente tiene un flujo anterógrado. A mayor vasodilatación, hay mayor resistencia en el territorio placentario y se puede dar un flujo reverso en diástole, lo que se traduce en un mal resultado perinatal. Este también es de mayor utilidad en el RCIU tardío. El registro electrotocográfico fetal es bastante importante, debido a que tiene un valor predictivo negativo en ausencia de hipoxia bastante elevado, ¿no? Este incluso nos es de bastante ayuda en ausencia de variabilidad para el estadiaje del tipo 4 del RCIU
y por tanto es necesario también ponerlo en práctica para la valoración en conjunto de todos los RCI. Otro parámetro bastante importante es la evaluación del líquido amniótico. La disminución del mismo se ve directamente relacionada a pobres resultados perinatales y es un marcador de respuesta crónica. Es de utilidad relativa en comparación al Doppler, pero nos da una idea diagnóstica de un medio hipóxico para el feto. Obviamente en descarte de otras patologías previas, como lo son alteraciones renales que pueda tener el feto, ¿no? En lo que respecta al perfil biofísico, está asociado directamente a un deterioro en presencia de una acidemia fetal. Sin embargo, tiene altas tasas de falsos positivos debido a que pueden haber muchas circunstancias, fármacos, el mismo periodo de vigilia del feto en donde el perfil biofísico no va a tener los resultados que queremos y que se puede repetir o que se debe tomar un tiempo bastante prolongado para hacer un examen adecuado. Esta tabla también es sumamente importante ya que nos va a permitir clasificar la restricción del crecimiento fetal y manejo sugerido según el tipo o estadio de RCI. Vamos a tener básicamente 4 tipos, como lo podemos ver acá, o estadios. El estadio 1 es aquel que tenga un ponderado por debajo del percentil 3 para la edad gestacional, independientemente del Doppler, o aquel que tenga un índice cerebroplacentario con un percentil por debajo de 5, una arteria umbilical por encima del percentil 95 y un IP promedio de la uterina por debajo del percentil 95. El tipo 2 o estadio 2 es aquel que tenga un flujo diastólico ausente en la arteria umbilical en 2 ocasiones sobre el 50% de los ciclos de las 2 arterias. El flujo diastólico reverso en el istmo aórtico también va a ser atribuido al estadio 2. El flujo diastólico reverso en la arteria umbilical o el IP del ductus venoso por encima del percentil 95 van a corresponder al estadio 3. Finalmente, en el estadio 4 son aquellos que tengan la variabilidad ausente, que no hayan tomado medicación sedante que lo pueda explicar y o la presencia de desaceleraciones espontáneas. También, como ya hemos mencionado previamente, el flujo diastólico reverso en el ductus venoso pertenece netamente al estadio 4. Ahora, ¿por qué es importante poder estadiar? El estadiaje es bastante importante, básicamente porque va a guiar un poco el control que debemos hacer en estos pacientes y va a dar la indicación de la edad gestacional óptima para el término de la gestación, así como la vía. En este caso, este es un extracto que se ha tomado de la guía de manejo del Hospital Loaiza, que se asemeja mucho al manejo propuesto por la Academia Americana de Ginecobstetricia y también al cuadro presentado por la Clínica Los Condes en Chile. En este caso, el RCIU tipo 1 se va a terminar a partir de la semana 37 y no tiene contraindicaciones para el parto vaginal. Sin embargo, se va a requerir un monitoreo intraparto continuo. El RCIU tipo 2 se finaliza sobre la semana 34 y sí o sí debe ser una cesárea electiva. El RCIU tipo 3 sobre la semana 20, igualmente cesárea electiva. Y el RCIU tipo 4 se finaliza a partir de la semana 26 y también es una cesárea electiva. Aquellas gestaciones que sean menores a 26 semanas, se debe tener en cuenta que es un neonato previable que tiene poca probabilidad de supervivencia sin presentar secuelas graves, ¿no? Y por ello se debe requerir un asesoramiento de la parte pediátrica para un manejo conjunto.
Ya para finalizar, en lo que respecta a la prevención, es muy poco lo que nosotros podemos hacer, pero que a la vez se traduce en outcomes bastante favorables para la gestante. Y este es el uso de aspirina. El uso de aspirina es la única herramienta que tenemos que ha demostrado su beneficio como prevención. Se deben dar entre 100 y 150 miligramos por las noches antes de la semana 16 para aquellas pacientes que tengan riesgo de preeclampsia. Se ha visto que estas pacientes tienen una disminución del riesgo de hasta un 60% y que aquellas que tengan factores de riesgo para el desarrollo de preeclampsia con criterios de severidad tienen una disminución del riesgo de hasta un 90%. Por lo que es vital poder preparar a los médicos, sobre todo a los ginecobstetras, en detectar estos factores de riesgo para poder aplicar la administración de la aspirina, ya que vamos a tener outcomes muy favorables con un pequeño cambio y una administración de un medicamento que no genera ningún daño sobre el feto antes de la semana 16. Ya finalizando, quería concluir que es bastante importante el tema de la restricción del crecimiento intrauterino, debido a que muchas veces no se diagnostica de manera adecuada, no se realizan la evaluación pertinente con una anamnesis adecuada, determinando los factores de riesgo, a su vez no se genera un estudio imperioso de lo que es la morfología, el cariotipo, análisis TORCH, descarte de riesgo de preeclampsia y tantas patologías que están relacionadas netamente a, a enfermedades de placenta, ¿no? Y es bastante importante porque, como hemos visto, esto nos va a determinar el manejo adecuado y también nos va a permitir con ello disminuir la mortalidad tan alta que representa esta enfermedad en los fetos, ¿no? Entonces es bastante importante capacitar a nuestro personal en cosas tan sencillas como lo son el tener una edad gestacional confiable, bien tomada, con parámetros adecuados, el realizar una buena ecografía Doppler, el hacer un seguimiento adecuado, el hacer una buena historia clínica donde tengamos factores de riesgo pertinentes a la mano y todas estas cosas que, si bien parecen pequeñas y del día a día, suman en un evento tan importante como lo son un diagnóstico correcto. Y creo que justamente en ello se basan los controles prenatales, ¿no? En poder evaluar a la gestante como un todo y poder generar acciones que permitan cambios a beneficio tanto de la madre como del feto. Dicho todo esto, muchas gracias por haber escuchado esta exposición.